Hola, ¿qué tal? Para mí realmente es un orgullo tener hoy con nosotros al doctor Fernando Malcum. Debo confesar que ha sido uno de mis sueños poderlo llevar a un programa de televisión y poderlo entrevistar. Lo escuché hace unos años en Exposer y realmente sus planteamientos fueron maravillosos. Muchísimas gracias por estar aquí y realmente es un honor muy grande poder conversar. No, al contrario, es para mí un motivo de alegría que me permitas dirigirme a todo el Valle del Cauca y a Colombia desde tu programa. Bueno, no voy a gastar mucho tiempo en preguntar quién es Fernando Malcún, casi que los voy a remitir a la página porque necesito aprovechar todo lo que pueda de tu conocimiento y de lo que sabes. Como por ejemplo, ¿qué quiere decir conciencia? ¿Qué quieren decir estados de conciencia? Bueno, conciencia se escribe con S y sin S. Conciencia con S se refiere a sabiduría. Sabiduría es certeza sobre cómo actuar para siempre obtener resultados de armonía en la vida. O sea que la sabiduría es comprensión para dar las respuestas adecuadas sin generar sufrimiento, conflicto, siempre a favor del orden del universo y de la realidad. Esa es conciencia con S. La conciencia con S básicamente se obtiene a través de la experiencia en carne propia. No es posible tomar comprensión sobre la realidad sin experimentar en carne propia. Conciencia sin S se refiere a conocimiento. O sea, es la adquisición de información que puede ser verdadera o puede ser falsa, porque yo todavía no la he verificado en carne propia. La verifico en carne propia cuando tomo decisiones utilizando esa información y observo los resultados que esas decisiones generan en mi vida. Si generan resultados de armonía, entonces resulta que la información es verdadera. Si generan resultados de sufrimiento, la información original es falsa. O sea que tenemos primero una conciencia con C para luego obtener una conciencia con S. Así es. ¿La acepta la Academia de Lengua y todo esto, las diferencias? Realmente no sé. Ya, y no importa. O sea, realmente no lo sé. Bueno, pero entonces en ese proceso de conciencia con ese, hay una escala, hay un proceso. ¿Cómo es el proceso de tener esa sabiduría y ese conocimiento que se vuelve sabiduría? Mira, el proceso de adquisición de comprensión sobre el universo se fundamenta en una ley que se llama la ley de prueba y error. O sea, todo el mundo nacemos y en el momento del nacimiento a nosotros nos corresponde una familia, primero nos corresponde un lugar de nacimiento. Ese lugar tiene una cultura, una religión, unos dogmas, una manera de comportarse la sociedad que le es implantado a ese bebé, al niño. Es decir, ya nacemos con eso listo. Lo hemos Claro, escogido nosotros. Claro. Lo escoges antes de nacer. Claro. Y lo escoges antes de nacer básicamente para poder encontrar unas comprensiones en esta vida, una sabiduría, unas certezas. O sea que en cada reencarnación tú vas adquiriendo más sabiduría y esa sabiduría se convierte en dones, virtudes y habilidades que te facilitan la vida de una manera extraordinaria en la siguiente reencarnación. O sea, nosotros tenemos un alma que es temporal, que tiene el cuerpo físico, que tiene el cuerpo mental, que tiene un cuerpo astral, y esa alma obtiene información sobre la realidad, sobre el orden, sobre la bondad y sobre el amor a través de experiencias en carne propia y le entrega esas comprensiones después de la muerte al espíritu. El alma es temporal. El alma es temporal. Y el alma pertenece, dijéramos, a la parte, a este cuerpo físico, a esta cosa tan concreta, claro. le corresponde a este cuerpo. ¿Y el alma muere, desaparece? No, es decir, el alma se vacía de información después de la muerte. O sea, cuando la persona muere, vive una serie de procesos después de la muerte. Esos procesos implican devolver la película a la vida 3 veces. La primera vez que se devuelve es exactamente... ¿Cómo que devolver la película 3 veces? ¿Cómo es la... Te lo voy a contar. La primera vez que la devuelves es el momento exacto de la muerte. Cuando hay como un movimiento muy rápido en que uno ve toda la secuencia de eventos importantes que ha vivido en la vida y como para poder hacerle sentir a la conciencia que se terminó la película. Hay un fin, entre comillas, ¿no? La segunda vez
vives un proceso en el cual tú repasas la vida con mucha calma desde el punto de vista del cuerpo emocional. ¿Cuáles fueron los procesos emocionales más importantes que viviste? Esos procesos tienen que ver sobre todo con la animalidad y con la sexualidad y con, digamos, cosas que generan casi siempre sufrimiento, pero que son sentimientos y que son estados de ser. Una vez que le has entregado esa información, porque al repasar el cuerpo emocional le está entregando la información al cuerpo mental. Después viene una tercera película que tú devuelves, que es cuando el cuerpo mental examina qué comprensiones obtuvo. En ese momento tenemos 9 veces la lucidez que tenemos en la vida real y podemos darnos cuenta de nuestras decisiones, a quién afectaron, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento el cuerpo mental está a cargo del proceso y le está entregando las comprensiones al espíritu. El espíritu recibe esas comprensiones y en el momento de tu reencarnación... Ese es el archivo. Ese es el archivo, es el archivo de comprensión. Porque uno tiene 2 destinos, el destino mayor y el destino menor. El destino mayor tiene que ver con la secuencia de reencarnaciones. Es como el pensum para graduarte de ser de luz o de maestro ascendido. Y el destino menor es el semestre que te toca ver. Pero entonces, listo, muy claro. Hay las 3 devoluciones de la película, tengo cada vez más conciencia y esa información se la mando al espíritu. Listo. ¿Qué sigue? Entonces yo vengo, el espíritu vuelve y reencarna. Uno tiene que encontrar una serie de comprensiones sobre el orden del universo, cómo funciona. Eso son muchas reencarnaciones para encontrar esa información, porque tienes que aprender geometría sagrada, tienes que aprender progresiones matemáticas áureas, tienes que aprender, sagradas también y áureas, tienes que aprender fractales, o sea, un orden específico que le da la forma a la realidad, ¿sí? Ese orden no solamente organiza la forma, sino también organiza la conciencia. Entonces, en ese proceso de adquisición de información sobre la realidad, pues hay un orden y una serie de comprensiones que tú tienes que experimentar en carne propia, una serie de eventos y situaciones para poder encontrar esas comprensiones. Claro. Entonces tú, después de que termina el proceso, te sientas con el maestro ascendido que guía tu evolución y decides en esta siguiente encarnación, hombre, me hizo falta, me acabo de dar cuenta que me hace falta este tema específico porque la verdad me generó muchísimo sufrimiento en la vida que acaba de terminar y yo quiero aprenderlo. Entonces la persona dice, muy bien, entonces ¿dónde quieres aprenderlo? Te escogen la universidad, el escogen colegio. El lugar, escogen el lugar primero que todo. ¿En qué lugar? Por las 4 correspondencias de destino. La primera es el lugar. El lugar es el sitio donde tú necesitas nacer para poder generar las experiencias de comprensión que quieres adquirir en esta vida. Entonces necesito la religión católica, o necesito la religión china, o necesito la religión budista, o necesito la hinduista, o necesito, ¿sí? Y eso te guía a un lugar del planeta. Allá escoges a tus padres, que tienen el mismo nivel de conciencia tuyo. Tienen el mismo nivel de conciencia. O muy similar, puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo, pero no hay una diferencia fundamental. Entonces escoges tus padres y tus padres te dan las otras correspondencias, o sea, todas las relaciones familiares, claro, todos los recursos con los que vas a disponer y la salud de tu cuerpo, o sea, los eventos de destino que tienen que ver con tu cuerpo. Toda esa información va a conformar el sistema de creencias que tú vas a tener en la vida, con el que vas a actuar, ¿sí? Yeah. Ese sistema de creencias está diseñado para producir sufrimiento, básicamente. Perfecto. El sufrimiento es la herramienta que utiliza el universo para producir la evolución de la conciencia. ¿Cómo puede ser eso? Porque resulta que cuando tú estás sumergido en el sufrimiento, tú lo primero que dices es, yo no quiero sufrir. ¿Yo por qué estoy sufriendo? Y me muevo a buscar un camino. Devuelvo la película de la vida y me doy cuenta que todas las causas de sufrimiento están en mi mente. Entonces en ese momento las localizo, porque cuando estoy en ese proceso de evaluación imparcial de mi realidad, siempre tengo ayuda del universo, de los maestros ascendidos, tengo inspiraciones, intuiciones, sincronicidades, que me ayudan a iluminar la ignorancia que tengo instalada, o la falsa creencia que tengo instalada,
o la falsa alimentación, o la falsa conducta, o ¿sí? Es falsedad, porque todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Claro. Todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, teniendo esa claridad, uno puede ir encontrando por prueba y error qué es lo que produce armonía y reforzarlo, y qué es lo que produce sufrimiento y evitarlo. Y eso produce la evolución de la conciencia. Hago una pregunta un poquito de abogado del diablo. ¿De dónde has sacado esta información? Tuve la fortuna... ¿Cómo creer? Listo, es absolutamente coherente y muy clara. ¿De dónde sale esta información? Mira, tuve la fortuna de estudiar con un personaje colombiano que se llamó Gerardo Schmedlin. Estuve 7 años con él. Tenía una información absolutamente extraordinaria. Desde que lo conocí, me cambió la vida la información que él me entregó y me dediqué a investigar científicamente todo lo que él me decía para averiguar si era verdaderamente, o sea, si tenía bases científicas eso que me estaba diciendo él o no. En ese transcurso de investigación he encontrado muchísimas informaciones y muchísimas personas y muchísimos libros y me encontré con la fuente de la información de Gerardo, que es Hermes Trismegistus. Él escribió y dejó una serie de libros, entre ellos La Tableta Esmeralda. Y la Tableta Esmeralda, lo difícil es leerla porque sin los códigos es como si estuvieras leyendo una galimatías. Entonces, una vez que tienes los códigos, verificas, esa información es muy antigua, es el origen de los gnósticos, de los masones, de los illuminatis, es decir, de todas las personas que de una manera u otra han tenido información de sabiduría en el planeta, las neuronas de la humanidad. ¿Y de dónde salió? Esa información. Sí. Digamos que hay unos sembradores de civilizaciones cada vez que termina un cataclismo. O sea, perdón, cada vez que termina un ciclo, hay un cataclismo. Los cataclismos son por fuego, por agua, por tierra o por aire, ¿sí? Y son cíclicos, son cada 26.000 años. El momento que termina el cataclismo, hay unos sembradores de civilización que vienen a sembrar las civilizaciones en el nuevo periodo que comienza. En este periodo fueron sembradas en Egipto. Casi toda la información de sabiduría que tenemos en este momento está originada en Egipto. De ahí se desprenden todas las religiones, todas las culturas, toda la información de sabiduría fue sembrada allá. Bueno, entonces tú tienes esa información ya de Gerardo, perfecto. Y la sigues comprobando a medida que has ido aprendiendo. Pero por supuesto. O sea, y es totalmente coherente, ¿no? Lo más importante es que esta información es verificable en tu vida por los resultados que produce. O sea, ¿cuándo transformas tú una información en comprensión? Cuando tú decides, yo quiero probar, por decirte algo, te dicen, mira, si tú estás en un momento en el que vas a tener conflicto con una persona y que estás a punto de golpearte con ella, dale la oportunidad al amor. No le digas nada a la persona, quédate en silencio, céntrate y piensa, si yo estuviera en tu lugar, yo actuaría como tú. Te amo profundamente y realmente no quiero llegar a que esto se vaya a mayores, sin decir nada. Automáticamente tu campo electromagnético cambia, se neutraliza tu organismo. Eso solamente lo haces pensando. Pensando. E inmediatamente el conflicto se desactiva. ¿Solamente consentirlo? Es que lo que pasa es que cuando tú te centras, entras en contacto con tu ser y sale del control de tu mente y de tus sentimientos el ego. En ese momento, la otra persona lo detecta. No sabe qué fue lo que pasó, pero ella siente que algo cambió en el ambiente y tú no has dicho ni una sola palabra. ¿Qué quiere decir en contacto con tu ser? Nosotros tenemos, como te decía, el alma y el espíritu. El alma es la que está experimentando. El alma puede adquirir información falsa para poder verificar que, por decirte algo, nosotros necesitamos experimentar la guerra para poder entender el valor de la paz. O sea, cuando a una persona le matan los seres queridos, destruyen lo que ha construido en su vida, entiende el valor del acuerdo y del consenso, ¿sí? Y entiende el valor de la paz. Entonces,
lo que llaman mal en realidad es ignorancia temporal que necesita el ser humano para poder encontrar lo que es verdadero. Entonces, dentro de ese proceso, que ahí es donde juega la ley de prueba y ensayo, o de prueba y error, es cuando tú experimentas los resultados de tu ignorancia que tú encuentras la verdad y la sabiduría. ¿Sí? Ese es el camino. Bueno, entonces el alma ha aprendido, pasa la información al espíritu cuando desaparece, y el espíritu es el que no muere y el que va creciendo en evolución. El espíritu no está, él permanece de observador neutro, imparcial de las acciones del alma. ¿Sí? O sea, él no está involucrado en las falsas creencias porque él no puede recibir falsas creencias. Él solamente recibe comprensión y verdad. Y a medida que va aumentando la comprensión y verdad en tu espíritu, pues tú vas convirtiéndote en cada vez más humilde, más tolerante, más flexible, más respetuoso, más amoroso. ¿Sí? En el momento de tu nacimiento, en el momento que naces, el bebé inspira y entra el espíritu al cuerpo. En ese momento hace contacto con el alma y le instala en la zona de alta comprensión de la mente las comprensiones que ha adquirido a lo largo de muchísimas vidas. ¿Cómo se las instala? Como dones, como virtudes y como habilidades que le van a permitir a la persona encontrar armonía y no sufrimiento en la vida. Cuando tú dices se contacta con su ser, ¿yo puedo hablar allí de algo que se llame Dios? Sí, puedes hablar de Dios siempre, porque es que tenemos una visión un poco loca de Dios, en el sentido de que pensamos que Dios es un señor de barba que vive en los cielos rasos de los edificios, y resulta que Dios está realmente en todas partes. Dios está en todo. Cuando digo en todo, Dios está en los ángeles y en los demonios. Está en la enfermedad y en la salud. Está en lo que se llama mal y en lo que se llama bien. O sea, no podemos excluir a Dios de ninguno de esos aspectos. Y nos han vendido una idea de que existe una cosa que es el mal y el diablo, y que el diablo se levanta por las mañanas a ponerle zancadillas a Dios todos los días. Eso es como si a Dios se le chispoteara la realidad y el ego y el orden del universo, ¿verdad? Eso no tiene visos de realidad. Cuando la persona adquiere cierto nivel de conciencia, entiende que eso es un estado en el que las personas todavía no han adquirido una comprensión clara de la realidad y tienen aún muchísima ignorancia en su interior. O sea, Dios está en mí, en ti, en todas partes. Los hindúes dicen que uno se ilumina cuando encuentra realmente a Dios en su interior. Es increíble la información y es maravillosa. En este ser que está creciendo, en este ser que está evolucionando, él tiene su proceso, necesita en 1000 vidas para poder llegar a un proceso de evolución o de conciencia mayor o de espiritualidad. ¿Cómo se llaman? No lo sé. A ver, nosotros pasamos por digamos, todos nacemos inocentes. Inocente quiere decir sin información, sin ningún tipo de información. Eso quiere decir que somos tremendamente vulnerables y que nos creemos cualquier cuento que nos eche. Entonces la inocencia se convierte rápidamente en ignorancia. Y la ignorancia siempre produce sufrimiento. Y produce el sufrimiento para poder hacer que tú tomes conciencia de qué lo está produciendo. Claro. Entonces, al ser humano le instalan toda esa información que dijimos por las 4 correspondencias de destino, lugar, relaciones, recursos y salud, le instalan el ego, el pedaego, porque nos han vendido el ego como un enemigo. El ego no es un enemigo, es tu guía a la iluminación. Claro. Entonces, le instalan esa cantidad de información en la mente con la que uno arma un modelo de la realidad. El modelo de la realidad que tienen todos los seres humanos es distinto, porque depende del sistema de creencias que tengan instalados. Por eso vivimos en una Babel de egos y no de lenguas, ¿sí? Porque ya la Babel de lenguas ya se resolvió porque hay traductores simultáneos. Entonces, todos vivimos en ese proceso, y para ayudarnos, el universo nos manda un combo. El combo es el apego y el rayo despendejador. Te explico. El apego es que tú encuentras en la vida algo que consideras indispensable para ser feliz. Una persona, una fábrica,
un estado, objeto, claro. sí, algo. Ese apego hace que tú tengas un anclaje de esclavitud. Y ese anclaje de esclavitud te impide ser feliz de ninguna manera, porque tú requieres de algo externo a ti para encontrar la felicidad. El universo utiliza ese apego, por eso lo llamo en combo, porque siempre que tú generas un apego, te llega el rayo despendejador. No hay ninguna posibilidad. Entonces te quitan el apego súbitamente. En el momento que te quitan el apego súbitamente, el ego colapsa. Se llama la calcinación del ego. Esa calcinación del ego hace que el ego colapse, y en el momento que el ego colapse, entras en la noche negra del alma. La noche negra del alma es el único momento en el que tú aceptas que no tienes información, que no sabes cómo ser feliz. Y en ese momento entras en un proceso de sufrimiento descontrolado, vives 7 procesos, de acuerdo a Hermes Trismegistus y de acuerdo al orden de la realidad, todo es el 7. Vives una serie de procesos en los cuales aceptas que no tienes información y valoras la información que te va a llegar. Cuando tú valoras la información que te va a llegar, en ese momento, y la pides, necesito ayuda, a la figura religiosa o a la figura que quieras, que forme parte de tu sistema de creencias. En ese momento tú pides esa ayuda y el universo entero se sincroniza para ayudarte. En el instante, en ese momento, cuando el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Entonces te llega el DVD, te llega el curso, te llega el taller, te llega el viaje, te llega cualquier circunstancia que profundamente cambia tu realidad y que ilumina tu mente de las causas que están produciendo tu sufrimiento. Normalmente las causas son sencillas, son limitaciones mentales, son falsas creencias, es falsa alimentación, es egoísmo en cantidades industriales. Eso siempre está generando sufrimiento. Los maestros siempre te envían la luz que ilumina la oscuridad de tu mente. Y esa luz te permite a ti encontrar, localizar la falsa creencia y trascenderla, borrarla de tu mente. Y eso produce la evolución de tu conciencia. Estamos empezando y se nos acabó el programa. Imposible no dejarlo aquí y no continuar con el doctor Fernando Malcún hablando de esos temas tan interesantes, tan claros y tan precisos. Nos vamos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias. Que la